Profundizando en la situación particular de Martín de los Santos, pero ahora queremos hablar también sobre los cambios que va a aplicar también la Fiscalía en casos como este. Hay mucho cuestionamiento de por qué la Fiscalía no pidió el arraigo nacional en este caso. Para hablar de esto estamos con Cristian Riego, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, precisamente para hablar si esta petición, o no petición más bien, de la Fiscalía fue terminantemente un error, ¿no? En este caso. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, buenas tardes. Bueno, esa es la gran pregunta, porque desde que se supo que Martín de los Santos había salido del país, se apuntó directamente a la Fiscalía. Si acaso se había equivocado en no pedir esta medida preventiva, esta medida cautelar. ¿Fue un error o hay que dejarlo expresamente escrito, que para casos de este tipo haya que pedir esta cautelar? No, yo diría que fue un error, claramente, pero probablemente la razón de ese error es que la Fiscalía y todo el sistema en general de justicia tiende a trabajar sobre la base de rutina. Y en la mayor parte de los casos que involucran delitos que no son graves, o sea, que no tienen pena de crimen, como es el caso probablemente de este delito, porque no es un homicidio ni es de aquellos delitos que tienen penas probablemente de más de 5 años, los fiscales no piden el arraigo porque en general los imputados no son personas que cuenten con los recursos como para salir del país. No es algo que ocurra habitualmente. Entonces, como se rutinizan estas cosas muchas veces, el fiscal quizás no se dio cuenta de que en este caso se trataba de una persona con más recursos económicos que podía intentar salir del país y que probablemente pudiera querer hacerlo porque es una persona además no muy con actitudes bastante extrañas desde el punto de vista de su comportamiento. Entonces el fiscal, quizás, estoy presumiendo, ¿cierto?, actuó de manera rutinaria sin prestar demasiada atención a lo específico del caso. Probablemente ahí claro, está. Fue un error, pero un error que se explica en ese contexto. Claro, probablemente, Cristian, ahí está el principal error y pecado de la Fiscalía en este caso y quizás también en otros. El caer en la rutina, el tener que estar viendo constantemente casos. Sabemos lo saturados que están los fiscales, el Ministerio Público en general, con distintos casos, con distintas connotaciones también, por supuesto, pero el caer en la rutina probablemente no los hace estar atentos a cuáles son los antecedentes que podría efectivamente hacerlos cometer errores, como en este caso. La rutina, finalmente, la carga laboral, es lo que lleva también a decisiones de este tipo. No diría que la carga laboral. Hay gente que con mucha carga laboral se fija en los detalles y hace bien su trabajo, y hay otra gente que con muy poca carga laboral aplica padrones rutinarios. No necesariamente. Yo creo que esto es un problema de prestar más atención a las características de cada caso individual y no dejarse llevar por criterios tan estandarizados. Desgraciadamente creo que la solución que se ha planteado tampoco es muy correcta, porque lo que se dice es que ahora en adelante los fiscales, se va a hacer una instrucción para que los fiscales pidan arraigo en todos los casos por delitos menores, lo cual tampoco tiene mucho sentido, porque entonces se van a quedar muchos arraigos y eso va a generar costo administrativo en delitos en los cuales en términos generales no existe este riesgo. Entonces yo diría que el instructivo más bien tendría que decir que los fiscales deben conocer los casos con detalle y tomar decisiones individualizadas, o sea, decisiones digamos pensadas para cada uno de los casos. Ese es el deber de los fiscales y eso es lo que tienen que hacer. Ninguna rutina, ni esta, ni la otra, van a ser útiles. Es que ese es el tema, porque finalmente si hay una instrucción que mandata a los fiscales a evaluar de acuerdo a los casos que, como decíamos, también tienen una penalidad menor, que no sean de crimen, en definitiva también se va a generar una rutina. Y cuando tú dices, claro, que los fiscales lleguen con el caso lo más estudiado posible, yo no sé si eso es tan factible también, por lo mismo que te decía, por la carga laboral que los mismos fiscales denuncian. Mire, todos los funcionarios públicos siempre denuncian mucha carga laboral. Yo creo que para saber si esa carga laboral es real o no, es necesario contar con estudios independientes. Y como digo, la carga laboral además existe cuando las funciones se cumplen de manera prolija, ¿cierto? Sí.
cuando hay una contradicción entre decir tenemos mucha carga laboral y por eso hacemos las cosas desprolijamente. Porque si hacemos las cosas desprolijamente, en realidad desaparece la carga laboral, ¿cierto? Si los fiscales no estudian las causas cuando van a las audiencias, entonces ¿de qué carga laboral estamos hablando? Podría haber sido considerado, yo no quiero juzgar, pero a lo mejor este es un caso entre comillas menor, y al haber sido así no hubo por parte de la Fiscalía un estudio o el poder considerar que este caso iba a tener una connotación tan alta y menos que el imputado iba a salir del país. Mire, podemos especular, no lo sabemos, ¿cierto? No sabemos cuál fue la razón. Ahora, puede ser que el fiscal haya cometido un error y a mí me parece que eso sería lo menos malo, digamos. Lo malo sería, claro, que desgraciadamente es algo que uno ve muchas veces en los tribunales, es fiscales que realmente no conocen las causas y que hacen peticiones estandarizadas, no porque hayan cometido un error, sino porque a duras penas conocen los elementos básicos de la causa y entonces probablemente no conocen detalles como, ¿cierto?, la condición social del imputado en este caso, o su comportamiento tan errático y tan violento, digamos. Entonces yo no sé cuál sea de las dos cosas. Si el fiscal estudió la causa y se equivocó, a mí no me preocupa tanto. Pero si el fiscal en realidad no se estudió la causa, sino que se limitó a hacer peticiones estandarizadas, eso me parece mucho más preocupante. Claro, es que te lo pregunto, Cristian, como llevando el debate a otro tema, pero también con las prisiones preventivas, también ha habido mucho debate sobre acaso si hay una sobrepetición de prisiones preventivas en determinados casos, algunos de mucha connotación pública y que por lo mismo también hay quienes analizan que se pide la prisión preventiva sin estar muchas veces justificada, ¿no? Y eso también tendrá que ver con precisamente esa presión social que reciben los fiscales, esa presión mediática que reciben los fiscales. Entonces, uno podría pensar que también al establecerse esta instrucción, se va a actuar por una u otra manera, de manera rutinaria y también sometidos un poquito al escrutinio público. A ver, es que son dos cosas distintas. Sí, son cosas distintas. Caso de la prisión preventiva, en el caso de la prisión preventiva, y especialmente en estos casos de mayor connotación social, yo creo que el problema no es la actuación rutinaria, porque me parece que en esos casos normalmente los fiscales estudian bien las causas y las conocen bien. Yo creo que ahí el problema más bien es el actuar de los fiscales, pero también de los jueces, ¿cierto? Y de los medios de comunicación y del propio público, ¿cierto? Y del poder político, en el sentido de pretender que los delitos sean sancionados de manera inmediata y automática, antes de que hayan sido esclarecidos. Y ahí me parece que es un problema muy grave del sistema nuestro. Estamos decretando prisiones preventivas que resultan ser bien arbitrarias, que dependen muchas veces de la connotación pública, exacto, de la presión pública, sí, y que muchas veces se transforman en periodos de prisión preventiva que luego terminan y que luego, muchos meses después o años después, dan lugar a juicio en los que hay absoluciones o hay penas que son mucho más bajas que las prisiones preventivas. Pero me parece que es un problema bien distinto. No, yo te decía, claro, es un problema distinto y probablemente extrapolando el debate, ¿no? Pero tiene que ver también con las decisiones que toman los fiscales. Y yo no sé si es el sistema, pero la jueza, al dictaminar las medidas cautelares, accede o no a lo que le está pidiendo la Fiscalía y recae solo en la Fiscalía también esa petición de la medida cautelar, sin que pueda haber otro interviniente, entiendo, que pueda solicitar alguna medida cautelar que acoja, en este caso, el tribunal, porque la jueza del tribunal dijo, bueno, es lo que me pidió la Fiscalía y aquí está lo que pidió. Después, varios días después, cuando hubo una reevaluación de las medidas cautelares, es cuando se pide la prisión preventiva, pero ya Martín de los Santos estaba fuera de Chile. Entonces, la pregunta apunta a si deberíamos hacer una revisión quizás un poquito más exhaustiva para no focalizar solamente en la Fiscalía la necesidad o la responsabilidad de determinar las medidas cautelares. A ver, es que yo creo que hay que distinguir aquí. En el sentido negativo, la responsabilidad de las medidas cautelares cae fuertemente sobre los fiscales. O sea, efectivamente, si un fiscal no pide una medida cautelar, el juez no puede hacer nada. Exacto. Y por lo tanto, cuando el fiscal no pide una medida cautelar y esta era necesaria, es responsabilidad del fiscal.
porque además no sabemos lo que el juez habría decidido, ¿cierto? En cambio, en el sentido positivo, o sea, cuando el fiscal pide una medida cautelar y el juez se la da, yo diría que la responsabilidad no es del fiscal, es del juez. El fiscal puede pedir medidas excesivas, puede pedir medidas injustificadas, puede pedir... Mire, si en este sistema, en el sistema adversarial, digamos, está bien de alguna manera que el fiscal sea sensible a los afanes populistas de la opinión pública. Lo que no corresponde es que el juez sea sensible a esos afanes. Por lo tanto, si el fiscal pide muchas prisiones preventivas, eso es relativamente esperable. Quizás no es lo ideal, pero tampoco podríamos decir que es algo que es un abuso o que es un problema. Lo que es un problema es que los jueces las decreten sin la suficiente ponderación, digamos, de las circunstancias o de la ley. Por lo tanto, yo diría que en ese caso la responsabilidad no es de los fiscales, sino de los jueces. Bueno, es un tema que va a seguir dando que hablar. Seguimos muy pendientes, además, Cristian, del caso de Martín de los Santos, porque sin duda se inscribe dentro de los casos a estudiar también. Y yo me imagino que por lo mismo la Fiscalía va a sacar un instructivo o una instrucción para sus fiscales con el propósito de unificar criterios también, cuando muchas veces, claro, hay que evaluar caso a caso. Entonces, unificar criterios puede ser a veces un poco difícil. Yo creo que no es el momento de unificar criterios. Sí, este es un caso excepcional. Como le digo, la mayor parte de los casos por delitos leves no se trata de personas que tengan la capacidad ni la práctica de abandonar el país. Por lo tanto, si sacan una instrucción diciendo que en los delitos leves hay que pedir arraigo, se van a equivocar. Queremos agradecerte mucho, Cristian Riego, que es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Que tengas muy buena tarde, Cristian, muy amable por tu tiempo. Buenas tardes, hasta luego. Que te vaya bien. Vamos a hacer el corte, la pausa y nos vamos a ir mostrándoles imágenes a esta hora del puerto de Valparaíso, 16 grados de temperatura a esta hora. ¿Se ve como una manito saludando ahí o no? ¿Nos están saludando? Sí. Les mandamos saludos a esa manito que nos dice hola desde el puerto de Valparaíso, desde la región de Valparaíso. Vamos a hacer una pausa cuando son las 17:42. Ya volvemos.